Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Irene Montero, ministra de Igualdad, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Nada, gracias a ti. ¿Van a rectificar o van a corregir la ley del sí es sí para evitar más rebajas de condenas a agresores sexuales? Creo que por los datos que hemos podido conocer, porque están saliendo muchas noticias en medios de comunicación, pero hay que estudiar cada sentencia caso a caso y además no son sentencias firmes, cabe recurso, estamos viendo más un problema en la aplicación de la ley que en la definición en sí o en la articulación de las penas en el Código Penal. Precisamente por eso hoy el presidente señalaba, yo creo que con acierto, que como en toda reforma del Código Penal, y esta es una reforma de más profunda, también ocurrió en el 2015, hay un momento de transición y lo que hay que hacer también es esperar, respetando la separación de poderes, a que también los tribunales, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, establezcan, pues las directrices, las recomendaciones, establezcan, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, una circular, como ya ha hecho en otras ocasiones, para unificar los criterios con los que los jueces tienen que actuar para aplicar correctamente la ley en los nuevos casos que se denuncien y también en los casos en los que haya revisiones de penas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer y recordar además, porque a mí lo que más me preocupa de toda esta situación es en definitiva la alarma social que se puede generar, lo que las feministas llamamos el terror sexual, la sensación para muchas mujeres de que la justicia o de que las instituciones no son lugares seguros. Quiero recordar que los datos de la macroencuesta nos hablan de que solo denuncian un 8% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual, por tanto hay un 92% que todavía no confía, y lo que tenemos que hacer es ser capaces de lanzar el mensaje claro de que esta ley sirve para proteger a las mujeres, no solamente en las modificaciones o con las modificaciones del Código Penal, sino también porque establece un sistema claro de garantía de sus derechos, acceso a asesoramiento jurídico, atención psicológica especializada, a derechos económicos y de reparación, incluso sin necesidad de poner denuncia. Eso es el cambio de paradigma más importante que hace esta ley para garantizar el libre ejercicio de la libertad sexual de las mujeres, y por eso precisamente creo que lo que nos toca es, trabajar para aplicar la ley hasta sus máximas consecuencias, incluida también la formación con perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, y dejar que los organismos que tienen que hacerlo ahora unifiquen los criterios para poder aplicar la ley, porque como te decía, yo creo que por lo que hemos podido ver hasta ahora hay más un problema de aplicación errónea de la ley, de la que ya nos advierte en Naciones Unidas el Comité CEDAW, que un problema de definición de la ley. Pero viendo que distintas audiencias provinciales de toda España están aplicando la ley en ese sentido, ¿no sería urgente corregir la ley, modificar la ley para que no se pueda aplicar en ese sentido? Es que fíjate, por ejemplo, había una noticia en la que se hablaba de 54 casos en La Rioja en los que se ha solicitado una revisión a la baja de las penas y no se ha concedido. La revisión de las penas es un derecho al que tienen todos los condenados y que pueden recurrir legítimamente a ello si así lo consideran. Lo que estamos viendo ahora, en nuestra opinión, por los casos que hemos podido conocer en los que sí se rebajan las penas, y cuando digo conocer no me refiero a las informaciones periodísticas, sino a aquellos casos en los que estamos pudiendo estudiar las sentencias, pensamos que hay un problema en la aplicación de la ley, que hay una interpretación errónea de la ley, y todos los jueces tienen un margen de interpretación. O sea, pero hay otros muchos casos de la ley, no hay nada que corregir en la ley para evitar que pueda ser interpretada así, en cualquier caso. Es que los jueces siempre tienen un margen de interpretación, hasta tal punto que el Comité CEDAW alerta de que la falta de perspectiva de género, o dicho al revés, los estereotipos, el machismo, puede llevar a que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. ¿Eso quiere decir que en España todos los jueces son machistas? Pues hay, y hemos avanzado además muchísimo en estos años, centenares de jueces, sobre todo juezas, fiscalas, feministas, que además han acompañado todo el proceso de lucha del movimiento feminista y después de elaboración de esta ley, que saben que esta ley protege de forma efectiva a las mujeres y que saben que esto es una victoria, no solo del movimiento feminista, sino de las mujeres que sufren violencia, porque aquí pueden ver sus derechos recogidos y un Estado que está cerca de las víctimas. Pero, efectivamente, en todo proceso de aplicación de la ley puede haber errores en la aplicación. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer, insisto, es, primero,
aplicar la ley lo más rápido que podamos, cada administración en el ámbito de nuestras competencias, porque eso es lo que necesitan las víctimas, y después permitir que tanto Fiscalía General del Estado como el Tribunal Supremo unifiquen esos criterios, que es lo que decía hoy el presidente, para ser capaces de aplicar la ley, también teniendo en cuenta cuál ha sido la voluntad, que es inequívoca, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo a la hora de legislar, Ministra, que es proteger los derechos de las mujeres. Me habla de errores en la aplicación de la ley, pero jueces de toda España están errando en su interpretación, en la aplicación de la ley, y lo que está bien es la ley. Hay que juzgar caso a caso, pero insisto que hay muchos más casos que a lo mejor no están recibiendo la misma atención mediática y que a mí me importa dejar claro, no porque permitan defender la ley, sino porque sobre todo permiten dar confianza a las víctimas, en los que se están solicitando reducciones de las penas y no se están concediendo. Sí, ministra, pero los que usted me ha hablado son de una única audiencia provincial, que es la de La Rioja, y audiencias provinciales de toda España están aplicando la ley en otro sentido. Bueno, usted me está hablando de unos cuantos casos en los que estamos viendo informaciones periodísticas que nosotras, en las que vamos pudiendo, vamos analizando las sentencias, y yo le digo, comparativamente, también hay muchos más casos en los que esas revisiones no se están produciendo. Fíjese que en todo el proceso de elaboración de esta ley hemos participado todos los ministerios, pero particularmente los 4 que somos coproponentes, y muy en particular Justicia e Igualdad, que trabajamos codo a codo desde el primer momento en la redefinición y reorganización del Código Penal. Después esta ley pasó por multitud de órganos y de espacios, organismos, entidades del Estado que tienen que emitir su opinión: el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, y luego pasó una segunda vuelta, otra vez con todos los ministerios, y después todos los grupos parlamentarios y las Cortes Generales aprobaron esta ley. Esta ley, y en concreto la definición, la redefinición y reorganización del Código Penal para poner el consentimiento en el centro, ha sido revisada por multitud de organismos, y ninguno vio que era posible rebajar las penas con la nueva arquitectura penal que se estaba proponiendo. El Consejo General del Poder Judicial sí que advirtió. La única excepción, no, eso es un bulo, eso es mentira. El Consejo General del Poder Judicial alertó en su informe de la ley entre la primera y la segunda vuelta de que si bajábamos las penas máximas, entonces podrían darse casos de revisión de las penas. Y eso justificó, y además quiero reconocerle aquí el empeño al ministro Campo, que era el ministro de Justicia en ese momento, porque tuvimos muchas conversaciones con él y fue un empeño constante del ministro Campo, no solo de él, de otros muchos juristas que participaron en la elaboración de la ley, pero se lo quiero reconocer, el no bajar los tipos máximos. Y eso se modificó entre primera y segunda vuelta. De lo que alertaba el Consejo General del Poder Judicial, y cumplimos con lo que decía, era de no rebajar las penas máximas. Nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso, o se reorganizaban o se modificaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas, porque existe jurisprudencia, quiero leértelo para no equivocarme ni un milímetro en lo que dice la circular de la Fiscalía General del Estado: en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código, el nuevo código, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. Es decir, que si no bajas las máximas, si la pena que se ha impuesto entra dentro de la nueva horquilla de penas, del nuevo rango de penas, por intentar explicarlo más claramente, no cabe la revisión. Precisamente por eso insisto. La de 2015, ¿verdad? Por supuesto. Hemos preguntado hoy en la Fiscalía General del Estado y nos dicen que era específicamente para aquella ley de 2015 en la que sí se incluyó una disposición transitoria que no se ha incluido en esta ley, que no vale para todas las leyes. Nos lo dice la Fiscalía General del Estado, autora de esa circular. Fíjese qué claro lo tendrían los diferentes ministerios que participaron de la elaboración de la ley, incluso el Ministerio de Justicia, y después el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, todos los órganos que nos hicieron comentarios para mejorar la ley y para garantizar su correcta aplicación, que nadie nos dijo que tendría que ser necesaria una transitoria igual que la que había en ese código, porque todo el mundo asumía que se cumpliría con esta jurisprudencia, que se cumpliría con esta misma norma. Reformas penales sí se ha incluido esa disposición transitoria. Aquí valoraron incluirla y lo descartaron. ¿O no se contempló? Estaba tan claro que se cumpliría con la jurisprudencia y que si las penas impuestas formaban parte de la horquilla o del rango nuevo de penas no se revisarían a la baja, que no se vio necesario incluirlo. Entonces, ¿usted cree que la ley está perfecta como está?
Creo que en este caso, en los casos que estamos pudiendo tener acceso a las sentencias de reducciones de penas, que insisto, hay otros muchos casos en los que los agresores están pidiendo reducir la pena y no se les está concediendo, hay más casos de esos que de reducciones de penas. Ministra, me hablas solo de las decisiones sumadas de una única audiencia provincial. En el resto de España se están tomando decisiones en la dirección opuesta. En menor número, pero en todo caso, por lo que estamos pudiendo estudiar, porque hay informaciones periodísticas que después en estos casos hay que ir caso a caso analizando cuáles son los motivos de la reducción, sí nos estamos encontrando que hay un problema de aplicación de la ley, en concreto de la reforma del Código Penal. E insisto, precisamente por eso esta mañana me refería a lo que nos alerta Naciones Unidas al respecto de cómo la falta de perspectiva de género puede llevar. Naciones Unidas es bastante estricta en lo que dice. Dice, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes, que es algo que está ocurriendo ahora. Pongámonos en la piel, ¿no?, de esa chica de 13 años en el momento de la comisión del delito, a la que su padrastro le obliga a hacerle una felación y, por ejemplo, no se ve que ahí prevalezca una posición de superioridad, ¿no? Dice también el Comité Cedado de Naciones Unidas, los estereotipos, el machismo, puede hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Nosotras pensamos, analizamos que hay un problema de aplicación de la ley y quiero insistir por eso ante la alarma social que se genera, porque al final eso lo que se genera es inseguridad en las víctimas y yo creo que si hay una voluntad que ha quedado clara por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo es que la voluntad de esta ley es dar un marco efectivo para proteger la libertad sexual. Pero y por tanto nadie duda que es esa. Obviamente nadie duda cuál es la voluntad del Ejecutivo y del Legislativo, pero que se ha abierto una puerta, ministra, que si no se llega a aplicar esta ley, estas víctimas no serían revictimizadas y no se habrían producido estas rebajas. ¿Eso ustedes lo asumen? Que si no existiera esta ley no se habrían podido producir estas rebajas. Por ejemplo, que pienses y que piensen quienes nos están oyendo en ese voto particular de uno de los jueces de la agresión sexual grupal en San Fermines, del caso de La Manada, que lo que observaba era que los acusados en ese momento no debían ser condenados porque lo que él observaba en esa violación grupal era jolgorio. En los casos en los que hay jueces que interpretan de esa manera los hechos, da igual el Código Penal que tengas entre manos. Hay también un problema de aplicación de cómo los jueces interpretan que los hechos se pueden agrupar o se pueden incorporar o se pueden interpretar en un tipo penal concreto. Pero usted, ministra, precisamente por eso digo que los jueces que están tomando esas decisiones de rebaja de penas en España lo que quieren es beneficiar a agresores sexuales. ¿No cree que usted lo que están haciendo, que los jueces consideran que están haciendo lo que están haciendo de hecho, lo que están haciendo de hecho rebajando las penas es eso, es beneficiar a esos acusados y condenados con una reducción de penas. Porque consideran que la ley tal y como está redactada les obliga a ello. Consideran, por eso digo que hay un problema de aplicación de la ley y no tanto de definición de la ley, porque no de redacción, ningún problema de redacción. Yo creo que si la ley tuviese dificultades en la redacción, en todo el proceso de tramitación, que han sido más de 2 años, alguno de los organismos por los que ha pasado esta ley se hubiese dado cuenta de que esto era así. Creo que lo que ocurrió en todo el proceso de redacción, tanto por parte de los diferentes ministerios como por parte de los diferentes organismos del Estado que revisaron la ley, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, no lo repito, pero fueron varios, no fueron 1 ni 2, creo que lo que se asumió era que si no se bajaban las penas máximas, no cabría la revisión de esas penas porque la jurisprudencia ya lo establecía así. Y creo que por eso no se valoró la necesidad de modificar algunas de las cuestiones por las que o de los elementos que tú, digamos, intuyes en tu pregunta, ¿no? O que tú dejas ver en tu pregunta. Y sí creo que, como en todo cambio profundo y en toda modificación profunda del Código Penal, efectivamente hay un tiempo de transición en el que se pueden producir desajustes y por eso es tan urgente que también los diferentes actores ahora en el sistema judicial que tienen la responsabilidad de unificar los criterios tienen que hacerlo. Sí, si yo creyese que hay un error, sería la primera en reconocerlo, porque aquí de lo que nos estamos olvidando todo el rato, y eso también quiero dejarlo claro, es de que hay víctimas que están siendo revictimizadas, que están viendo cómo a sus agresores se les rebajan las penas. Y otras muchas que no reciben el foco, que están viendo cómo la ley se aplica correctamente y por tanto no se reducen las penas a sus agresores. Pero como lo que se está produciendo es una situación de alarma social y de terror sexual, quiero dejar muy claro también, por una parte, que
se pueden unificar los criterios para garantizar que la aplicación de la ley cumple con los objetivos para los que ha sido creada, que es la protección efectiva de las mujeres que son víctimas de violencias sexuales, y también que todas las mujeres tengan claro, porque, insisto, la realidad en nuestro país es que solamente un 8% de las mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual recurren a los tribunales de justicia de nuestro país. Hay un 92% que, por miedo a no ser creídas, porque naturalizan esas violencias, no acuden a los tribunales, y que esta ley las protege también a las que no ponen denuncia, porque tienen ahora derecho a asistencia jurídica gratuita, a llamar al 016 y ser atendidas, a recibir asesoramiento jurídico especializado. Y precisamente es decir, por ser una ley tan importante, esta ley les protege. Y también, Aimar, que hay muchas conductas que antes considerábamos normalizadas en la sociedad o no identificábamos como violencia, como el acoso callejero, que ahora sí se consideran violencia. Y muchas conductas, ten en cuenta, por ejemplo, que de las mujeres que acuden a denunciar una violencia sexual, la gran mayoría de las condenas que se terminaban imponiendo eran por abuso sexual, porque era muy difícil probar la violencia o la intimidación. Esa es una de las grandes demandas del movimiento feminista, que se vio en el caso de La Manada y en otros muchos, y que justifica la reorganización del Código Penal. Ministra. Y a esas mujeres, para esos casos, ahora las penas o son iguales o se mantienen. Por tanto, la persecución de los agresores se fortalece con este Código Penal. Y creo que es importante que lo sepan, porque la sensación que se está generando con los casos que por ahora conocemos, que se están revisando las sentencias, es justo la contraria, y esa es mi principal preocupación. Y precisamente por ser una ley tan importante, ¿no sería adecuado corregir aquello en lo que se pueda estar dando lo que usted considera una mala interpretación de la ley, y dejarlo taxativamente claro con una disposición transitoria que diga no se pueden rebajar penas mientras estén dentro de la horquilla? Que con eso bastaría. Poner eso en la ley, como te decía, eso no haría que una ley tan importante fuera intachable. ¿No le da miedo que se empañe una ley tan importante? A mí lo que me da miedo es que las víctimas no vean garantizados sus derechos y que pueda haber decisiones judiciales que mantengan en la impunidad a los agresores. Y la voluntad del legislativo es clara respecto a que estas dos cuestiones tienen que garantizarse, que no hay impunidad para los agresores y que las víctimas se ven defendidas. Tan claro lo vieron no solamente el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Justicia, los diferentes ministerios implicados, el conjunto del Gobierno, pero también el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, que ningún organismo planteó que fuese necesaria esa transitoria, porque la jurisprudencia ya es muy clara y los jueces estaban tomando decisiones en base a esa jurisprudencia. Por eso quiero insistirte en que si hubiese un error o si hubiese una posibilidad de mejora, es decir, si yo creyese que modificando la ley podemos garantizar mejor los derechos de las víctimas, sería la primera en plantearlo, porque ese es el objetivo de esta ley. Que diga, pero no se pueden bajar las penas en la misma horquilla. Es que eso con ya eso lo dice se arreglaría. La jurisprudencia. Eso ya lo dice la jurisprudencia. ¿En qué sentencias del Tribunal Supremo se basan para la jurisprudencia de la que me habla? Bueno, lo primero en esa circular de Fiscalía que la tú dices Fiscalía que nos dice, consultado. La Fiscalía General del Estado, al más alto nivel, nos dice esto no vale para este caso. Pero que hasta ahora se estaba aplicando, y por eso precisamente yo creo que quienes nos estén escuchando y tú mismo puedes entender que de todos los actores, tanto a nivel del Gobierno como de todos los organismos que han revisado este texto en más de 2 años de tramitación, grupos parlamentarios, órganos del Estado, Gobierno, si alguien hubiese creído que era necesaria esa transitoria para aclarar que la jurisprudencia que ya está establecida también se tenía que aplicar en este caso, se hubiese planteado. Tan claro estaba, yo creo, que la jurisprudencia se iba a cumplir. Perdona, ¿Se contempló y se descartó el introducir esa disposición transitoria o no se contempló siquiera? El hecho es que nadie lo vio necesario, y si tú ves los informes de los diferentes organismos y las observaciones que se hicieron en todo el proceso de tramitación de la ley, no se vio necesario, y en mi opinión no porque no se tuviese en cuenta la jurisprudencia, sino todo lo contrario, porque estaba tan asentada que se daba por hecho que así se interpretaría. Y además de eso, quiero hacer notar que la reforma de un código penal para hacerlo más feminista, es decir, más garantista con los derechos de las mujeres, en este caso que sufren violencias sexuales, no acaba con siglos de patriarcado. Y precisamente por eso Naciones Unidas alerta de lo que puede ocurrir incluso con buenas leyes. Como te decía antes con el ejemplo de ese juez que veía jolgorio en una violación, para un juez que está viendo jolgorio en una agresión grupal, da igual el código penal que tenga entre manos, por decirlo de una manera que me pueda explicar brevemente. ¿Cree que jueces de toda España están haciendo una aplicación patriarcal de su ley?
Yo creo que está habiendo casos, los casos que estamos pudiendo estudiar, de los que salen en los medios de comunicación que implican rebaja de penas, que son menos de los casos en los que se pide rebaja de penas y no se están concediendo. En esos casos, de los que estamos pudiendo observar las sentencias y leerlas con detenimiento, porque te insisto, en esto hay que ir caso a caso, hay un problema de aplicación de la ley. Te pongo el ejemplo de ese padrastro que obliga a su hijastra, de 13 años en ese momento, a practicarle una felación, penetración por vía bucal. Esos hechos, con arreglo al Código Penal actual, tienen una tipificación de 10 a 15 años. Claro, el juez no ha observado que haya una posición de superioridad. No ha tenido en cuenta o no ha considerado que el hecho de que un padrastro le pida a su hijastra de 13 años, esté metido en la cama con ella y le obligue a hacer una felación, implique una posición de superioridad. Yo creo que eso es una interpretación que no tiene perspectiva de género. Y podemos estar completamente de acuerdo. Y eso genera una injusticia. Y podemos estar completamente de acuerdo en eso, ministra. Pero esa sentencia es firme, se tomó en su día, y a una persona no se le puede volver a juzgar por algo. Por lo tanto, el hecho de que no hubiera agravantes en la condena, eso ya estaba hecho. Y ahora, a esa víctima que sufrió esa injusticia, vuelve a sufrir una injusticia viendo cómo a su violador, su padrastro, se le rebaja la condena por una puerta que deja abierta esta ley. Porque hay una mala aplicación de la ley. Porque esta ley, para esos hechos, prevé una tipificación penal de 10 a 15 años. Si hubiera agravantes. No, si se reconoce la evidencia que todo el mundo reconoce, y es que si un padrastro obliga... Que lo juzgó, que insisto, no lo estoy defendiendo y me parece... Bueno, pues precisamente por eso recuerdo pero esa sentencia es firme. Precisamente por eso recuerdo que no solamente para que haya justicia para las víctimas de violencias sexuales y no haya impunidad para los agresores, hace falta un buen código penal, y esta reforma del Código Penal, que no es lo único que hace la ley Solo sí es sí, porque lo más importante de la ley Solo sí es que establece un sistema integral de atención a las víctimas para que se sientan seguras yendo a las instituciones, incluso si no quieren poner denuncia, pero que con el Código Penal que tengas, si hay un juez que no entiende que hay una clara situación de superioridad y de vulnerabilidad de la víctima, cuando hay un padrastro que se está metiendo en la cama con su hijastra de 13 años y le está obligando a hacer una felación, tenemos un problema que ya el Comité CEDAW reconoce claramente, y que es que los estereotipos en la justicia, el machismo, a la hora de aplicar la justicia, genera injusticias. Y precisamente por eso la ley y el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género reconocen la importancia de la formación de los operadores judiciales. Y en eso, además, España también ha avanzado mucho. Nos queda camino por recorrer, pero también hemos avanzado mucho en la especialización, que es otra de las cuestiones que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Juzgados específicos, que tendremos que ver cómo se aplica eso y cómo se resuelve en el sistema judicial, porque hace falta justicia especializada para juzgar todos estos casos y para evitar que se juzguen sin perspectiva de género. Ministra, pero me está hablando de un caso específico en el que no había agravantes. Hoy, por ejemplo, hemos conocido muchos otros casos, entre ellos uno en Granada. Un exmarido viola a su mujer a punta de cuchillo, y en ese caso la sentencia sí que tenía todo tipo de agravantes. Y la Audiencia Provincial de Granada emitió hoy una nota diciendo, incluso con todo tipo de agravantes, nos vemos obligados a rebajarle la pena. Revisen cuál es la imposición de penas para los mismos hechos en el anterior, en el Código Penal que estaba vigente antes de la aprobación de la ley, y en este. Pero podemos entonces, ir ministra, caso por caso, pero las penas, hay, como dice el Comité CEDAW, un riesgo de aplicación incorrecta de la ley. Vuelvo a leerte lo que dicen. Pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa. Y decir esto no es hacer una crítica destructiva a los jueces. Estamos avanzando mucho en este país, pero efectivamente todavía hay machismo en la sociedad y también en la justicia. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado muy duro, precisamente porque usted hablaba de una aplicación machista de la ley. Y no solo es el Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, la Asociación Progresista de Jueces y Juezas para la Democracia, también ha emitido un comunicado en el que sostiene que es que usted no tiene razón con esto que está diciendo. Pues digo, es la Asociación de Jueces Progresistas. Yo creo que deberían escribir una carta al Comité CEDAW de Naciones Unidas explicándoles que en sus conclusiones y en su Recomendación General 33 están absolutamente errados, porque lo que yo he hecho esta mañana, e insisto ahora, y creo que de hecho hay muchísimas juristas feministas, juezas, fiscalas, operadoras judiciales, sobre todo mujeres, también hombres, que saben de sobra que todavía estamos enfrentándonos a una justicia patriarcal. Pero en todo caso, lo que yo he
Fiscalía apoya estas rebajas de condenas, cuando la Fiscalía apoya estas rebajas de condenas, Aymar, también lo hace con aplicación. Un segundo, porque me parece importante. Si tú me hablas de 4 comunicados que sacan Consejo General del Poder Judicial y algunas asociaciones de jueces que están en su legítimo derecho, yo quiero poder explicar que lo que yo he dicho lo dice el Comité CEDAW de Naciones Unidas. No es una cosa que yo me esté inventando. Es algo, una recomendación general que además es constructiva, que nos hacen los organismos internacionales precisamente porque mientras esta situación se mantenga, lo que puede haber es vulnerabilidad para las víctimas y falta de acceso a la justicia y, por tanto, tenemos la obligación de afrontarlo. Y, de hecho, tanto es así que el propio Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la Ley Solo Sí es Sí reconocen la necesidad obligatoria de la formación para garantizar la perspectiva de género. Y, en todo caso, también te diré algo más, Aymar. A mí, que el resultado de toda esta situación en la que se están pudiendo producir situaciones de revictimización de las víctimas, de mayor impunidad para los agresores, el objetivo sea atacar al Ministerio de Igualdad, que sigan por ese camino, pero tenemos un problema real para ser capaces de garantizar todos los derechos para todas las mujeres. Y esa es la única preocupación del Ministerio de Igualdad y del conjunto del Gobierno. ¿Cree que la Asociación Progresista de Jueces y Jueces para la Democracia, que no son sospechosos de un conservadurismo machista ni de, creo, intentar atacar al Ministerio de Igualdad, ¿a usted no le da que pensar el hecho de que hoy emitan un comunicado en el que digan la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales? Los jueces progresistas, ministra. Insisto, en el apartado que tenga que ver con la aplicación de la ley, por supuesto que todo condenado tiene derecho a que con un cambio en el Código Penal tiene derecho a pedir la revisión de penas. Y en muchísimos casos, en decenas de casos, 54 solo en el caso de La Rioja, que es lo que hoy se conoce, estamos viendo cómo esas penas no se revisan. Y hay otras penas que se están revisando a la baja. Nosotras que pensamos que por un problema de aplicación de la ley, por una aplicación defectuosa, una interpretación errónea en la forma de aplicar la ley, porque el hecho es que para los mismos hechos el Código Penal anterior y este mantiene las penas o las eleva en la mayoría de los casos, y que además este nuevo Código Penal lo que nos permite es que conductas que antes eran normalizadas o no consideradas como violencia, como puede ser el acoso callejero, ahora se incorporen también al acceso a la justicia. De hecho, lo que muchas víctimas pueden sentir es que aquellos casos en los que las víctimas no han obtenido justicia, incluso denunciando, solo denuncian un 8%, y a todas aquellas que han sufrido una agresión o una violencia sexual y no han denunciado, saben que esta ley las protege más y mejor. Y por tanto, si los jueces progresistas hacen un comunicado, que están en todo su derecho de hacerlo, si se refieren a la jurisprudencia, a cómo hasta ahora, cuando la pena impuesta entraba dentro de la horquilla nueva, del rango nuevo de penas, no se revisaba, y ahora sí, pues ellos tienen derecho a explicarlo en esos términos. Y yo también a decir que creemos que estamos ante una aplicación errónea de la ley. Más allá de la circular de la Fiscalía a la que se refiere, ¿en qué jurisprudencia se basa o en qué sentencias del Tribunal Supremo, que es quien dicta jurisprudencia, se basa para decir esto? Es que el Tribunal Supremo dice que hay que evaluar las leyes en su conjunto, y como te digo, este Código Penal en su conjunto lo que hace, con una intención clara, pero también en la propia arquitectura de reforma del Código Penal, es incorporar conductas que hasta ahora no se consideraban violencia y tomarlas como violencia, mantener las penas máximas para los mismos hechos y permitir, por tanto, una mayor capacidad para perseguir a los agresores y para condenar a los agresores y, por tanto, también para proteger a las víctimas. Pero tan claro, yo creo que no solamente el Ministerio de Igualdad, que todos los ministerios que son coproponentes de esta ley, el conjunto del Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, los grupos parlamentarios en la tramitación de la ley, se vio tan evidente que eso es una jurisprudencia establecida y que no era necesario reforzarla con una transitoria o con cualquier otro elemento en esta ley, que nadie lo propuso. Yo creo que si nadie lo propuso no es porque hubiese una negligencia, sino porque todo el mundo consideró que la jurisprudencia también se iba a aplicar, y precisamente por eso creo que es muy importante lo que hoy señalaba el presidente, que es que hay que dejar margen para que los operadores judiciales, porque también hay una separación de poderes que hay que respetar y por tanto cada uno nos tenemos que mover en el ámbito de nuestras competencias, y ahora es el turno de los operadores judiciales que tienen que unificar los criterios para dejarles claros a los fiscales y a los jueces cómo tiene que ser aplicada esta ley para garantizar los derechos de las víctimas y para perseguir adecuadamente a los agresores, teniendo en cuenta la voluntad y la nueva arquitectura de esta ley, que por otra parte, como te decía, Aymar... Ministra, déjeme hacerle alguna pregunta.
pero si no paras de hacérmelas, pero bien, adelante. Sí. ¿Tiene alguna garantía de que el Tribunal Supremo y la Fiscalía, cuando unifiquen criterio, lo van a unificar como usted considera y no como están considerando muchos jueces en toda España y fiscales también, que hay muchos fiscales que apoyan estas rebajas de condena? Pues tengo la esperanza, porque creo que esta ley es una ley bien redactada y que ha sido muy bien trabajada por decenas de expertas en los ministerios, expertas que llevan décadas trabajando en casos de violencias sexuales, de que sí, de que efectivamente la unificación de los criterios permitirá proteger, que también lo ha señalado hoy así el presidente, de forma efectiva los derechos de las mujeres. Creo que eso es lo que toda la sociedad está esperando. Lo que la sociedad quiere desterrar es precisamente a aquellos que dicen que ven jolgorio en una violación grupal o que no ven superioridad o prevalecimiento de esa superioridad o vulnerabilidad de una víctima cuando hay un padrastro que a una chica de 13 años le obliga a hacerle una felación, y que quieren que haya justicia efectivamente. Precisamente quieren también garantizar derechos para las víctimas de violencias sexuales, e insisto, esta ley se los da incluso aunque no pongan denuncia, que me parece uno de los elementos centrales de cumplimiento del Convenio de Estambul y por tanto de la legalidad internacional que también estamos cumpliendo. Esa unificación de criterio por parte del Tribunal Supremo y de la Fiscalía puede tardar meses. ¿Le preocupa que durante los próximos días, semanas, vayamos viendo un goteo de nuevos casos de rebajas de pena a agresores sexuales? Precisamente por eso hoy, en las declaraciones que daba esta mañana, yo señalaba lo que creo que es lo fundamental que desde el ámbito de nuestras competencias como gobierno podemos hacer ahora, que es reforzar la formación para que haya perspectiva de género que lleve a una aplicación correcta de la ley. Hay otras tareas que tienen que hacer otros poderes del Estado, por ejemplo, el Poder Judicial, de unificar esos criterios. Yo creo que es evidente que hay una urgencia en la necesidad de unificar esos criterios, pero no es el ámbito de mi competencia y quiero ser respetuosa con las competencias que tenga y que tiene la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Supremo. Efectivamente, esos casos ahora están siendo revisados por otros tribunales, cabe recurso y no me cabe duda de que muchas víctimas lo recurrirán y habrá que unificar esos criterios. Yo en lo que no se corresponde con el ámbito de mis competencias, creo que debo ser respetuosa y que los ritmos los tendrán que marcar ellos. Pero en lo que a nosotras compete, aplicar la ley, garantizar que el sistema integral de atención a las víctimas funciona con independencia de que pongan o no denuncia, que los centros de crisis están en funcionamiento en el año 2023, que todo el sistema de atención y reparación a las víctimas está garantizado, creo que es nuestra obligación y a eso nos estamos dedicando. Y de hecho, pues ya el 016 atiende desde antes incluso de la entrada en vigor de la ley a todas las víctimas de todas las violencias machistas y vamos avanzando también con la coordinación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos en el desarrollo de la ley. Y la formación me parece un elemento prioritario, así lo señala también Naciones Unidas, para garantizar la perspectiva de género en la aplicación de la justicia. Pero esa cuestión por la que tú preguntas, referida a la unificación de criterios, le corresponde a otros poderes del Estado y a otros organismos, y son ellos los que también marcarán los ritmos con los que Entonces, ministra, por resumir la situación en la que estamos, ¿usted cree que la ley está bien como está y que no tienen que hacer nada de autocrítica? Yo creo que a lo largo de todo el proceso de elaboración de la ley hemos no solamente hecho autocrítica, sino lo que es nuestra obligación, que es ir haciendo todas las modificaciones, pequeñas o grandes, en la redacción de la ley que nos permitiesen que fuese una buena ley. Esa referencia que tú hacías al informe del Consejo General del Poder Judicial, que es un informe que emiten entre la primera vuelta del Consejo de Ministros y la segunda vuelta del Consejo de Ministros, fue atendida. Nos dijeron, no rebajáis las penas máximas. Fíjate que no dijeron nada de las mínimas, ¿eh? Dijeron, no rebajáis las penas máximas, porque de rebajar las penas máximas puede haber revisión de sentencias. Ergo, como explicaba esta mañana la delegada de Gobierno contra la violencia de género, si no se modificaban las máximas, no había operadores de los que revisaron la ley, fueron muchos, todos los que el Estado prevé para la modificación de un código penal y para la aplicación y la elaboración de una ley como esta, no vieron que hubiese ese peligro de revisión de las penas. E insisto, también para explicar al conjunto de la sociedad que puede tener en este momento la alarma social que nosotras calificamos de terror sexual, las feministas, porque es eso, es generar inseguridad a las mujeres que sufren violencias. ¿Pero quién la está generando? Bueno, el hecho de conocer todos estos casos y, por ejemplo, no explicar que hay otras muchas decenas... ¿Conocerlos o que existan, ministra? Bueno, que existan, claro, si ese es precisamente el problema es que existan, sí, no estoy queriendo decir que los medios de comunicación estéis haciendo mal vuestro trabajo, pero efectivamente hay muchas decenas de casos en los que se está pidiendo reducción de penas y no se están concediendo. En los casos en los que se están concediendo hay que estudiarlo, como te decía, caso por caso, pero nosotras sí consideramos que hay un problema de aplicación de la ley, porque si no, no se entiende también porque hay otros muchos casos en los que no se están revisando a la baja esas penas. Y en todo caso creo que nos corresponde aplicar
en el ámbito cada cual de nuestras competencias lo antes posible esta ley, que es una ley que nos permite proteger de forma efectiva a las mujeres que sufren violencias sexuales. Y eso es lo que para mí es prioritario, porque, como te decía, solamente hay un 8% de las mujeres que sufren violencia sexual que la denuncian. Asume entonces, ministra, creyendo que la ley está bien y que no necesita modificación, la erosión política que le va a generar al gobierno el ver día a día, semana tras semana, casos de rebajas de penas a agresores sexuales que es muy probable que no paren hasta que se unifique criterio. Es que ojalá el problema de todo esto fuese erosionar políticamente al Ministerio de Igualdad. No me cabe duda de que quizá hay gente que está pensando que ese es el tema. Erosionar al Ministerio de Igualdad, erosionar al gobierno feminista que está siendo capaz de hacer avances significativos en los derechos de las mujeres. Pero el problema no es ese, Aimar. El problema es que hay víctimas que están siendo revictimizadas, que están viendo cómo tienen otra vez que recurrir decisiones judiciales que rebajan las penas de sus agresores. Y eso es lo realmente preocupante. Yo creo que en este país, los que están en este momento encargados de tomar las decisiones relativas a estos casos, su responsabilidad es precisamente esa, garantizar la protección de las víctimas que han sufrido agresiones sexuales o cualquier tipo de violencia sexual, garantizar que los agresores no quedan impunes. Ese es el objetivo de esta ley, ese es el objetivo de este Código Penal y de toda la reorganización del Código Penal que se hace, pero que, insisto, no es lo único que incorpora esta ley en materia de garantía de los derechos de las víctimas. ¿Se equivocó o se precipitó al decir que no íbamos a ver rebajas de condenas a agresores sexuales como las que sí estamos viendo? Pues estaba convencida, y tanto es así que la jurisprudencia era tan clara que no solamente estaba convencida yo, sino todo el resto de actores que revisaron la ley, porque con la jurisprudencia en la mano, si las nuevas penas, es lo que expliqué además en esa misma comparecencia, si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, la jurisprudencia marca que no se revisa, y te lo leí antes para decir el literal concreto, ¿no? Y por supuesto estoy muy preocupada porque puede haber una aplicación de la ley que conlleve, y una aplicación defectuosa de la ley que conlleve que haya víctimas que permanecen revictimizadas. Por eso mi equipo, y me consta que todos los equipos de gobierno, no van a parar de trabajar, y no han parado de trabajar desde que han empezado a aparecer esas noticias que se corresponden con sentencias. No las tenemos todas todavía, pero cada sentencia que vamos pudiendo ver la analizamos en detalle. E insisto, ojalá haya un error o una posibilidad de mejora y se resuelva con eso. Pero creo que si de lo que se trata, como nosotras creemos, es de un problema de aplicación de la ley, lo que nos hace falta es trabajar de forma muy insistente en la sensibilización, en la formación de los operadores jurídicos y en el trabajo que nos permita garantizar no solo que la ley es buena, sino también que la aplicación de la ley se hace con arreglo a la voluntad del legislador, que es proteger los derechos de las mujeres y no dejar a los agresores en la impunidad. ¿Ha hablado con el presidente del gobierno? No he podido hablar con él. ¿No ha intentado contactar con él? No. Pero me consta que está implicado, que ha hecho unas declaraciones a primera hora de esta mañana con las que además ya he manifestado y lo vuelvo a manifestar, estoy de acuerdo. Creo que ahora lo que toca es esperar a que los operadores judiciales puedan unificar esos criterios y, por tanto, la comunicación entre los socios de gobierno y también entre los ministerios es una comunicación fluida. Lo ha sido siempre porque tenemos esa obligación de garantizar que las leyes que elaboramos y después que proponemos y que tienen que aplicar, pues podamos ir acompañándola en el ámbito de nuestras competencias, y así va a seguir siendo. ¿Le ha sorprendido el silencio de Yolanda Díaz, la falta de apoyo explícito? No voy a hacer comentarios. Para mí, como te decía, ojalá la cuestión de todo esto fuese atacar al Ministerio de Igualdad o fuese erosionar políticamente al Ministerio. Aquí la cuestión es que hay víctimas que tienen que ver sus derechos garantizados, y esa es la única y la única preocupación legítima que yo tengo que tener como ministra, que los agresores no queden en la impunidad y que las víctimas vean garantizados, todas las víctimas, todos sus derechos. No voy a hacer ningún comentario más. Irene Montero, ministra de Igualdad, gracias por venir a la cadena. Muchas gracias a ti, Aimar. Y en la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Enric Juliana. Muy buenas, Enric. Muy buenas noches. Elisa de la Nuez, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Ángel Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos ahora con el análisis de la entrevista a Irene Montero, pero antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. El día en que la OTAN ha descartado en un informe preliminar un ataque ruso contra Polonia, apunta que fue un misil ucraniano el que mató ayer a 2 personas, pero el secretario general Stoltenberg... This is not Ukraine's fault. Russia bears
Culpa igualmente a Moscú del incidente por mantener una guerra ilegal. Zelensky lo niega. Insiste en que fue un misil ruso, contradiciendo la tesis de la OTAN y también de Estados Unidos. El día termina con los 27 estudiando ya la primera propuesta firme de la Comisión para limitar el precio del gas de cara al invierno, un documento al que ha tenido acceso la SER y que algunos países tachan de demasiado genérico porque no fija la cuantía de ese límite. Todo el día después de la confirmación a bombo y platillo de su regreso. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Trump quiere volver a ser candidato de los republicanos en 2024 para hacer América grande y gloriosa de nuevo. El día además en el que han empezado los despidos en Amazon, confirmados por la compañía, y el día antes de que empiecen en Twitter. Hasta las 5 de la tarde de mañana tienen los empleados para elegir entre trabajar muchas horas con mucha intensidad o aceptar un despido con 3 meses de indemnización. El ultimátum se lo ha hecho directamente vía email el propio Elon Musk. El miércoles nos deja además este aviso el ministro Planas a poco más de un mes de la Navidad. Ese problema de costes muy probablemente de aquí a Navidad se estabilice, pero no consigamos disminuirlo. Es decir, que las comidas y cenas navideñas van a salirnos caras, aunque confían que los precios de los alimentos se moderen a principios del año que viene. Y ya estamos más cerca de volver a pisar la Luna. Back to the moon and beyond. Y según la NASA, de llegar hasta Marte. Queremos hacer misiones todos los años, no solo para llegar a la superficie, para desarrollar la tecnología y probar todo lo que necesitas para dar el paso de ir a Marte. Ese es el objetivo final de la misión Artemis 1, en la que participa el español Carlos García Galán y que hoy ha lanzado con éxito la nave Orión, que va a orbitar durante 26 días alrededor del satélite sin tripulación. Elisa de la Nuez, Ángel Munarriz, Enric Juliana, vamos ya con las conclusiones de la entrevista a la ministra de Igualdad y la situación que se está generando con esta gotamalaya de casos en los que vamos conociendo rebajas en condenas a agresores sexuales. Insiste la ministra que por un error o una mala aplicación de la ley. Enrique, empiezo por ti. Bueno, yo he visto en relación a declaraciones efectuadas ayer, incluso esta misma mañana, por parte de la ministra Irene Montero, de la ministra de Igualdad, pues un tono un poco más contenido, algo más prudente, y una explicación clara, un poco circular. Ha ido repitiendo básicamente 2 o 3 argumentos clave. El problema es de los jueces a la hora de aplicar la ley, la referencia a este informe de las Naciones Unidas y un aspecto que me ha parecido sustantivo y que me parece que no hay que minusvalorar cuando ella reitera pues que en el proceso de elaboración de la ley no solo intervino el Ministerio de Igualdad, efectivamente, sino que la tramitación de una ley conlleva la intervención de distintos actores gubernamentales y sobre todo si conlleva una modificación del Código Penal como es en este caso. Esto me parece relevante porque el debate político, que siempre tiende a simplificar las cuestiones, a eliminar matices y a poner el foco allí donde cada actor político quiere poner el foco, centra todo esto en el Ministerio de Igualdad. Es el cuerpo gubernamental el que ha aprobado esta ley. Lo ha propulsado el Ministerio de Igualdad, ha pasado por una serie de filtros, ha pasado por el Consejo de Ministros. Por lo tanto, si se ha cometido un error, podríamos decir que lo ha cometido el gobierno de manera colegiada. Este me parece una conclusión necesaria. Yo diría lo siguiente, es decir, es posible que algunos jueces apliquen la ley en determinado sentido. Veo difícil llegar a la conclusión de que todos hacen el reman en la misma dirección, sinceramente. Y lo que no entiendo es por qué se niega la posibilidad de una disposición transitoria. Es decir, tú construyes un artefacto jurídico, crees que está bien organizado, que está bien montado, que está bien planteado, has sido inspeccionado o visado por diversos ingenieros y que te han dicho que sí, que puede funcionar bien, pero en el momento en que se pone en funcionamiento presenta fallos que pueden ser atribuibles a una mala voluntad o una cierta deformación profesional de quienes lo deben
aplicar. En este caso la de formación profesional sería equivalente pues a una visión, como en palabras de la ministra, patriarcal por parte de algunos magistrados. Pero bueno, si existe la posibilidad técnica de reforzarlo, ¿por qué no hacerlo? Esta sería para mí la conclusión. Es decir, puede ser que sí, que tenga razón en es decir, que hay jueces que con un sesgo en su capacidad de interpretación de la ley. Creo que es temerario afirmar que todos ellos, o todas ellas, creo que es temerario, pero si existe la posibilidad técnica, mediante una disposición adicional, de mejorarlo, ¿por qué no hacerlo? Que además eso es una cosa que obviamente no es lo deseable, meterlo en cualquier otra ley, pero quiero decir, eso se puede hacer. Me coges una ley que esté a punto de caramelo. Técnicamente se puede hacer, claro, en técnica legislativa, claro está. Es decir, no veo que esto fuese un deshonor, un desdoro, un menoscabo del mérito político del gobierno, que yo no le restaría. Esta ley es innovativa en muchísimos aspectos. Esta ley es importantísima. Restarle mérito político a esta ley me parecería una insensatez. Es evidente que hay sectores políticos y sectores de opinión que trabajan en esta dirección. Me parece también, y ella lo ha subrayado, me parece significativo, ella ha venido al estudio de la SER escudada con el presidente del gobierno, porque ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntaba en otra dirección. Y hoy está claro que Pedro Sánchez ha rectificado la posición de ayer de María Jesús Montero. No son temas menores, la cuestión es... Y esto también me parece significativo de las declaraciones de Irene Montero. Elisa de la Nuez, abogada del Estado, secretaria general de Hay Derecho. Sí, bueno, yo lo primero felicitarte por la entrevista, que está muy bien, y no es por hacerte la pelota. Yo lo he pasado francamente mal. ¿Por qué lo he pasado mal? Porque estas explicaciones no se sostienen. Aquí claramente ha habido un problema en que además se advirtió por muchos juristas. Esto no, a lo mejor no lo ha advertido ningún ministerio y en eso tiene razón, pero desde luego yo esto lo había leído a muchos juristas especializados en derecho penal y en la práctica penal, que creo que también es importante. ¿Y esto por qué es importante? ¿Cómo se hacen estas leyes? Estas leyes salen del ministerio proponente y a continuación pasan por una serie de filtros, pero realmente en esos filtros, digamos, el más responsable es el ministerio proponente, porque lógicamente se supone que es él conoce la temática y los demás, pues sí, la revisan, pero siempre, digamos, la responsabilidad última está ahí. No digo que no lo haya visto mucha gente, como ella dice, y que no haya habido muchos órganos, pero la realidad es que no se ha visto este problema, que sí se había detectado por juristas, porque yo los he leído y se había advertido. Por tanto, esa es la primera consideración. La segunda consideración, decir, no, es que el problema es de interpretación de la ley, cuando además la propia ley deja un margen mayor de interpretación a los jueces, porque así se decidió, por esta, digamos, configuración que hacen de los tipos, es absolutamente no sostenible. También la cosa de decir es que tenemos muchas resoluciones en un sentido y otras en otro. Vamos a ver, tiene muchas resoluciones de un mismo órgano judicial, como tú has dicho, mientras que empiezan a salir resoluciones como setas de órganos judiciales diferentes. Decir que esto es porque los jueces no tienen perspectiva de género, porque son machistas, porque lo que sea, no es de verdad ni realista, ni es razonable, ni la gente se lo cree. Que esto es importante. Y lo que sí está pasando es sencillamente que hay ahora sentencias peores que las que había, porque hay una revisión de las penas, porque hay un principio básico en la Constitución, no ya del derecho penal, que es que si hay una disposición más favorable desde el punto de vista penal, los sancionadores se aplica retroactivamente y lógicamente los abogados lo hacen así, dicen, oye, pues para mi cliente yo lo voy a intentar, y muchos jueces consideran, de acuerdo con la ley y de acuerdo con la Fiscalía, porque como tú bien apuntabas, los jueces no tienen perspectiva de género y se ve que los fiscales tampoco, ¿no? Porque los fiscales se están interpretando en la misma dirección. ¿Cuál es el problema real? Que no ha habido una disposición transitoria como sí la hubo en otras reformas del Código Penal anterior, y no es tan fácil de resolver, porque claro, el Código Penal es una ley orgánica y no puedes meter una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos Generales. Por aclarar lo de la disposición transitoria, por si hay alguien en casa que se está perdiendo. La disposición transitoria es, digamos, una frase, por aclararlo mucho, Elisa, que ya me estás mirando con cara de no sé qué decir. Bueno, bien, es una frase que se mete al final de la ley y que explica que no se pueden hacer rebajas de condena mientras la condena está dentro de la misma horquilla. O sea, que no se puede hacer lo que está pasando. Y eso con una frase, al final de la ley, se habría evitado lo que está sucediendo, con una frase.
Exacto, y porque además hay una cosa que ella invoca mucho la jurisprudencia, pero claro, la jurisprudencia se hace en relación con casos particulares y con leyes concretas. Entonces, con carácter general la jurisprudencia, pues tú decías, dígame las sentencias. Yo también le decía, pero dígame en qué sentencia se dice eso. Yo llevo todo el día preguntando cuáles son las sentencias, claro, es que no según igualdad sientan jurisprudencia. Y lo que se me ha dicho hasta ahora es que no se nos podían proporcionar esas sentencias porque son muy delicadas y que no se nos podían proporcionar. Entonces, lo que se nos ha dicho es del Ministerio de Igualdad. Yo llevo todo el día preguntando por esto. Claro, jurisprudencia la sienta el Tribunal Supremo, no la Fiscalía. Exacto. Y otra cosa también que me ha llamado la atención cuando dice, no, como tú bien dices, oye, esto es un problema urgente porque esto está pasando y es que aquí hay personas con nombre y apellidos, que es que yo a veces de verdad no sé si nos olvidamos, ella insiste mucho en que eso es lo fundamental, pues si lo fundamental habrá que intentar arreglarlo. Venga, Munarriz. A ver, yo creo que como mínimo el gobierno minusvalorado el riesgo de que la rebaja de las penas mínimas para casos ya juzgados en agresiones sin agravantes desembocaran en lo que estamos viendo ahora, eso como mínimo. De la entrevista con la ministra veo que ella, en fin, por lógica ejerce poca autocrítica porque tiene poco margen para la autocrítica. Es decir, a estas alturas, digamos, abrir la puerta a una autocrítica a fondo, ¿a qué te conduce? A una reforma del texto que ya no podría ser aplicada con carácter retroactivo y que te llevaría a aceptar que has generado un problema y a tener, por lo tanto, que embuchar todo el discurso sobre que el problema está en la aplicación. No me sorprende que no haya autocrítica, y sí me parece políticamente valioso o políticamente relevante que haya moderado al menos el tono y reducido, digamos, el paraguas de la generalización sobre lo judicial con respecto a lo que venimos escuchando de Podemos a lo largo del día, porque creo que crea un terreno de posible coincidencia dentro del gobierno con el PSOE para apretar filas y prepararse para un chaparrón, y un chaparrón que yo creo que va a venir. Es decir, yo creo que el problema político que tienen es un problema, digamos, de gobierno, es decir, tienen un problema ahora, creo que es un problema que se va a extender a futuras leyes, creo que se va a extender a la ley trans, creo que es un problema que hiere la posición de Podemos dentro del gobierno, pero creo que es un problema también del conjunto del gobierno para con la sociedad, porque este tipo de asuntos, no sé si con plena justicia, pero creo que este es uno de esos asuntos de los que llegan absolutamente a todo el mundo. Es decir, que así como creo que hay otros que de los que sabemos más, los que estamos permanentemente pegados a la actualidad, le hace Consejo General del Poder Judicial delito de sedición o malversación, que son asuntos de enorme gravedad, pero quizá exigen un punto de mayor atención. El hecho de que agresores sexuales salgan a la calle como consecuencia de la aplicación de una ley que ha sido aprobada por iniciativa del Ministerio feminista y más significadamente feminista de un gobierno que ya de por sí feminista, es algo que llega a la última barra del último bar, ¿no? Entonces creo que, digamos, sociopolíticamente es complicado para el gobierno y tiene una papeleta muy difícil. Dicho lo cual, esta ley no es la que crea el problema de impunidad. Lo digo porque el problema, digamos, de seguridad sexual de las mujeres en España no reside en posibles rebajas de 2 años de condena. Ya hecho esto el gobierno no lo dice, porque quitar hierro a lo que está ocurriendo supongo que será enormemente impopular. Pero en parte lo que venía a hacer la ministra Montero era ofrecernos un plano panorámico de la situación, es decir, ofrecernos la ley en su conjunto para explicar que, bueno, que de alguna manera que esto que va dentro de la ley ocurre dentro de una ley que sí ofrece otras muchas cosas, ¿no? Es decir, lo digo porque tradicionalmente la familia política que impulsa esta ley, la izquierda, vamos a decir, no ha tenido entre sus características el énfasis en la duración de las condenas como mecanismo para arreglar los problemas de seguridad, tampoco de seguridad de las mujeres, y en este caso parece un poco tabú decir, ¿no?, que se pueden llegar a producir rebajas de 2 años de algunas penas, ya veremos si son unas decenas, ¿no? ¿Es grave, es serio? Sí. ¿Crea, como se suele decir, alarma social? Sí, pero tampoco las mujeres ayer estaban protegidas y hoy no. Vamos a hacer una pausa y seguimos, hora 25. ¿Y con qué vamos esta noche en el larguero, Manu? Hola, Aimar. ¿Cuánto cuesta un taxi en Doha? ¿Qué comer en Doha? ¿Dónde se puede beber y dónde no?
qué ropa meter en la maleta. Son las preguntas que se está haciendo el equipo de enviados especiales de la cadena. Eso ya lo tienen la respuesta. ¿no? Pero para muchos aficionados que nos estén escuchando y que piensen si merece la pena ir a Qatar o no, esta noche vamos a darles muchas respuestas a esas preguntas. Dame una pista, ¿cuánto cuesta un taxi allí? Pues mira, lo que me dicen es que bastante más barato de lo que creemos. ¿Qué me dices? Sí, bastante más barato. Bueno, luego hablamos con una persona que es presidenta de los residentes españoles en Qatar, en Doha, y que nos va a contar cómo es la vida allí según lo vive ella. A los taxistas de Qatar no, porque no nos estarán escuchando, pero a los de toda España sí que les enviamos un saludo. Hombre, a los que por favor. la cadena ser puesta a esta hora de la noche, un abrazo muy fuerte. Señor, a los claro amigos luego les taxistas. espero a las 11:30. Venga, hasta luego, Manu. Comparen cuánto vale un taxi en Madrid con uno en Doha. Efectivamente, adiós. Hasta luego, chao. Y la ropa para mañana, no en Doha, sino aquí en España. Jordi Carbó, buenas noches. ¿En Doha lo tienes? Sí. Venga, hombre, ya me preparo porque si no me coges por sorpresa. Y mira, solo un consejo. Va a hacer el calor que suele hacer un día normal de verano en gran parte de nuestro país, pero las noches, sobre todo a medida que avance la semana que viene, van a ser algo frescas, de manera que, bueno, una chaqueta no está de más si nuestros compañeros tienen que estar mucho rato al aire libre y es de noche, pues eso, una chaquetita. Aquí, de momento, pocas variaciones en lo que respecta al vestuario, porque mañana el tiempo será muy parecido al de hoy, con temperaturas un poco más altas en las máximas, es decir, que en general sensación de fresco y con muchas nubes, más ratos de sol que hoy, pero a la par las nubes cuando se compacten serán más activas, incluso con alguna tormenta. Lloverá sobre todo en el centro de la península, Madrid, alrededores, sur de Castilla y León, norte de Castilla-La Mancha y sobre todo al norte de Extremadura. Y todo esto a la espera de que a partir del viernes sí que tengamos que recurrir a ropa de más abrigo. Infalible Carbó, tío, no hay quien te pille. Un abrazo, Jordi. Adiós. Sobre la posibilidad de que se reforme el delito de malversación, como pide Esquerra, más allá del de sedición, el de malversación. Le han preguntado hoy varias veces los periodistas en la rueda de prensa que ha dado en Bali al presidente del gobierno, pero Pedro Sánchez se ha limitado a defender el pacto con Esquerra para derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos. No ha aclarado si esa rebaja se extenderá al de malversación en el caso de quienes no se enriquezcan con el dinero público malversado, que es lo que había pedido Esquerra. El gobierno intenta evitar ese charco. Juliana, ¿cómo lo ves? Pues voy alimentando la idea desde hace unos días de que el gobierno se está metiendo en un zarzal, y hoy me reafirmo todavía más porque la modificación del tipo penal sobre el delito de sedición, pienso que no sin dificultades en el ámbito de la opinión pública española puede llegar a ser aceptado por una cierta mayoría de la sociedad, sobre todo a partir de un argumento que me parece el argumento principal, que es decir, hay que adecuar el Código Penal español con los demás países europeos, que no presentan una homogeneidad total en este aspecto, pero que van en una determinada dirección. Este es un argumento fuerte, es un argumento que tiene solidez, el hecho de que las sucesivas peticiones de extradición de Puigdemont hayan fracasado, Carles Puigdemont hayan fracasado en Europa, se deben a eso, porque los alemanes dicen, no, es que ustedes a este señor le acusan por un delito que tal como ustedes lo formulan no está en nuestro Código Penal, por lo tanto no lo podemos extraditar, ¿no? Bien, pero ahí el gobierno se tendrá que emplear a fondo, porque este no es un tema fácil. Extender esto al delito de malversación ya es entrar de lleno en el zarzal. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente este gobierno nace de una moción de censura que de alguna manera estaba asociada a este concepto, ¿no? Es decir, se condenó a una persona a unos delitos de prisión, y en la sentencia decía que el Partido Popular había tenido responsabilidades. Un gobierno que nace de una moción de censura basada en una censura a la corrupción no puede cerrar su ciclo en este zarzal. Lo veo así. Diré más. Si se embrolla como se está embrollando, y somos testigos de ello esta noche, la discusión sobre cómo se aplica la modificación del Código Penal en algo absolutamente tan distinto de lo que estamos hablando, pero que remite al Código Penal y remite a la interpretación de los jueces y remite a la relación de humores
entre el gobierno y el Poder Judicial, como es la ley que en estos momentos está siendo objeto de discusión pública, el zarzal se hace todavía más espeso. Y me da la impresión de que el gobierno tendrá que salir del zarzal lo antes que pueda. Una riz. Me da la impresión también de que Esquerra no se ha dado tiempo de paladear ante su audiencia la sedición y ha abierto un nuevo melón. Antes, cuando citaba los temas que desde mi punto de vista tienen menos calado social para hacerlos contrastar con este problema de la rebaja de penas por delitos sexuales, creo que he dicho sedición y he metido ahí también luego malversación, pero porque en mi cabeza están juntos ahora, porque yo también estoy con ese tema, pero ha sido un error, ¿no? La malversación en la cabeza, en nuestras cabezas, suena a delito de corrupción por antonomasia, y es de hecho un delito que no se nos viene naturalmente cuando pensamos en el procés, que está más asociado a la sedición, a delitos de carácter, vamos a abrir comillas, políticos, ¿no? Yo también creo que es un muy mal tema para el gobierno, porque la sospecha de que es una cuestión que va a suavizar penas por el delito de corrupción por antonomasia va a ser inevitable, por mucho que se explique en términos de homologación penal con otros países. Elisa. Sí, el delito de malversación impropia es el delito por antonomasia de la corrupción institucional. Yo lo suelo comparar cuando decimos en la malversación, cuando te llevas el dinero público para tu bolsillo, es como la manzana podrida esa de la que nos hablaba Mariano Rajoy, ¿no? ¿Os acordáis? Hay una manzana podrida y tal. El delito de este tipo de malversación es el delito de corrupción institucional, es decir, cuando se ha podrido todo el cesto. Y como recordaba Enrique, es precisamente de lo que se acusaba al PP. Es decir, claro, hay unas personas que se llevan dinero para el bolsillo y luego un partido que se beneficia de esa corrupción. Por tanto, es acabar con una medida que está contra la corrupción institucional, que por cierto es un problema bastante extendido en España y, como bien dice Ángel, no es una cosa, está asociado a Cataluña, por supuesto, pero fíjate, yo diría más asociado a la etapa de convergencia, el 3%, ese tipo de delitos, pero desde luego es el delito por antonomasia asociado, te diría, a la financiación de los partidos y en particular a la financiación del Partido Popular. Entonces, es una cosa que me resulta, surrealista, vamos a decirlo así. Y segundo, si esto va para homologar las penas con Europa, no te digo lo que los tipos delictivos con Europa, no te digo lo que pueden pensar en la Unión Europea si te cargas ese tipo de delito, que esto sí que está en todos los códigos de los países desarrollados del mundo, y te diría que incluso de las democracias menos avanzadas los tienen también, aunque luego no se cumplan. Por tanto, decir, incluso de fuera del mundo. No, de fuera del mundo no, pero te iba a decir, estaba pensando, yo creo que incluso en estados muy corruptos el delito existe, fíjate lo que te digo, ¿eh? Levantabas la mano, Enrique. Sí, la política española desde hace tiempo se asemeja muchas veces a un partido de baloncesto yugoslavo. A ver, explícate. ¿Eso qué quiere decir? Que jugaban muy rápidos y el marcador se estaba moviendo constantemente, y 3 arriba, 3 abajo, y ahora uno gana por 9 y al cabo de 1 minuto y medio ya estaban de nuevo abajo, ¿no? Y la situación, puesto que es la que es, todo está muy empatado en términos de bloque izquierda-derecha, es decir, me da la impresión, tengo la sensación de que el gobierno no ha tenido un mal otoño. Recordemos que en verano estaba todo el mundo haciendo previsiones apocalípticas, y el otoño de alguna manera las ha corregido. La inflación, datos de octubre, ha bajado. Hay inflación, evidentemente, es alta, sí, pero ha bajado del 10%. La problemática del gas y la electricidad parece que nos hayamos olvidado. Quizás la tendremos que recuperar dentro de unas semanas, porque el precio del gas vuelve a subir. La situación de que todo iba a poder situarse casi al borde del colapso, por el momento no se produce, no hay datos de la realidad que confirmen esto. Veremos cómo atravesaremos el invierno. Feijóo se tiró un tiro en el pie con la cuestión del Pacto de Estado por la reforma del Poder Judicial. Este pasado domingo hubo una manifestación importante, de las que marcan época, en Madrid, en relación al debate sobre la sanidad pública. El debate sobre la sanidad pública está perfectamente, profundamente instalado en estos momentos, no solo en la esfera de la Comunidad de Madrid, sino en todo el debate político y social en España. El exceso de confianza, que yo creo que es una de las tendencias innatas del jugador del Estudiantes, Pedro Sánchez,
puede conducir a que este alocado baloncesto yugoslavo en el que consiste la política española muchas veces pueda influir en el marcador. Insisto. ¿Cómo terminaban los partidos? Que yo me estoy quedando depende. Claro, ganaba la Yugoplástica. La Yugoplástica contra el Partizan de Belgrado. Ahorita a saber quién ganaba. Insisto, acabo con el concepto que manejaba antes. El gobierno esta semana se está metiendo en un zarzal. Una risa. El domingo dio la impresión de ser un buen día, yo no diría tanto para el gobierno como para su base sociopolítica. Pinchó la manifestación de transportistas del lunes, que la semana pasada parecía que se cernía como una sombra también, ¿no? Que pudiera repetirse los hechos de marzo. Pero tiene razón, Enrique, va todo rapidísimo y en un par de días se ha ennegrecido el ambiente en torno al gobierno, que yo creo además... espero no estar dejándome llevar por estas, ¿no?, tormentas de un día o tormentas de papel que luego pasan, pero yo creo que este asunto y no querría caminar atrás, ¿no?, pero este asunto que hemos tocado al empezar el programa creo que va a dar de sí, porque creo que va a ser un goteo y creo que va a incidir, que va a sembrar discordia en el seno del gobierno y en el seno del espacio político de Unidas Podemos. También va a ser difícil de sobrellevar. La respuesta que ha dado la ministra Montero a la pregunta sobre el silencio de Yolanda Díaz dice más casi que cualquier respuesta, ¿no? La frialdad es gélida esa respuesta, ¿no? Ya casi da la sensación de tener más en común o más complicidad con el presidente que con la vicepresidenta. ¿Os sorprende el silencio de Yolanda Díaz dos días después, no, un día después de la explosión del estallido, de la controversia acerca de las rebajas de pena a los agresores sexuales? A mí no es que me sorprenda, pero sí es verdad que me parece fácil establecer un lazo políticamente aséptico que permita, es decir, lo que ha hecho el presidente, ¿verdad? Que el presidente ha dejado primero que otros hablen y luego ha aparecido como armonizador, algo que es muy propio de él, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz tenía fácil o relativamente fácil jugar una carta similar, teniendo en cuenta cómo está el patio. La verdad es que todos los síntomas que arroja ese espacio político es de combustión total. Silencio, bueno, ella ha hecho unas declaraciones. Fuentes del entorno. Bueno, se atribuyen a ella, pide prudencia. Sí, pero no ha buscado un micrófono para decirlo. Pide prudencia. Bueno, yo creo que hay que ir al fondo de las cosas y un poco buscar el signo de la verdad, lo que está ocurriendo. Es decir, las posibilidades de que se produzca una separación electoral en el espacio de Unidas Podemos en estos momentos son elevadas, por no decir que bastante elevadas, y en este tipo de procesos las cuestiones de orden subjetivo pesan tanto a veces o más incluso que las de orden objetivo. Me refiero a las diferencias objetivas de criterio político en frente a los óxidos que se van acumulando en la relación entre las personas, ¿no? Yo veo bastante probable, tal como están yendo las cosas, que se produzca una separación de campos electorales. En estos momentos lo veo altamente probable. Que Sumar se presente por un lado y Podemos por otro. No sé si se llamará Sumar o se llamará otra cosa, pero digamos que hay una candidatura encabezada por Yolanda Díaz y que luego pueda haber otra encabezada por algún dirigente masculino o femenino de Podemos. Esto me parece que la dinámica de los hechos en estos momentos y el tono con el que algunos actores relevantes, uno de ellos los lunes en esta casa, se expresan, apuntan claramente en esa dirección. Hay que estar ciego para no verlo o hay que querer estar ciego para no querer verlo. Esto es así, y quien tenga un poco de experiencia en la política de este país, en fin, la memoria le conducirá a escenarios de principios de los años 80 con mucha facilidad. Esto es inevitable. Posiblemente no, dependerá de la voluntad última de los principales protagonistas, pero que la dinámica apunta en esa dirección está más claro que el agua. Elisa. Sí, yo, visto un poco desde fuera, lo que veo es que no le puede interesar a Yolanda Díaz por un tema de marca personal,
asociarse a esta chapuza, porque es que esto es una chapuza. Creo que en un momento lo ha dicho la propia ministra, ¿no? Dice, nos dicen que somos unos chapuceros. Claro, Yolanda Díez, su marca es un poco, he sido una buena gestora, soy una buena ministra de Trabajo, he conseguido una reforma laboral, he conseguido acuerdo con los agentes sociales. Entiendo que desde su punto de vista asociarse con este tipo de, pues eso, de chapuza, porque esto es lo que es, pues no le interese demasiado. A ver, brevísimamente, tengo 2 minutos, pero otro debate abierto ahora mismo que afecta a muchísimos ciudadanos. ¿Qué va a pasar con el descuento de 20 céntimos litro en la gasolina y en el diésel? La ayuda tal y como está termina el 31 de diciembre, esa bonificación en principio desaparecería. La idea, por lo que hemos escuchado al gobierno, es prorrogarla, pero ojo, no para todo el mundo. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, hoy en Televisión Española. Tiene un impacto muy positivo sobre la inflación, pero también tiene un coste fiscal muy importante y además no discrimina. Por eso vamos a ver si conviene extenderlo o más bien, y yo creo que ese sería lo deseable, lo podemos restringir, por ejemplo, al ámbito profesional o a determinados colectivos. Eso es lo que estamos en este momento analizando. ¿Qué os sugiere esta posibilidad de que se limite la ayuda de 20 céntimos litro en los combustibles a profesionales y a determinados colectivos concretos? Insisto, brevemente, Munarriz. Bueno, me parece que esta medida nació con la vitola de la provisionalidad y la emergencia y no tiene un carácter permanente. Antes o después tiene que terminar o restringirse porque era una medida extraordinaria y resulta que la situación se está convirtiendo en permanente. Elisa. Sí, yo lo que veo, que no sé cómo se hace esta discriminación, porque de entrada, decir sí, hombre, entre profesionales del transporte. Bueno, sí, profesionales y ha dicho y otros grupos, ha dicho, porque claro, que es una persona que a lo mejor necesita no profesional de transporte, sino necesita su coche por cuestiones profesionales, de que se tiene que desplazar, que habrá muchas personas en esa situación, eso no sé cómo se hace. Y lo que sí que es cierto es que ya se dijo desde el principio que, claro, la medida era general y no discriminaba, pero yo estaba pensando más bien en una discriminación por razón de renta, sino tanto por razón de a qué te dedicas profesionalmente. Los transportistas está claro, pero el resto de los otros grupos, ¿quiénes son? ¿Cómo los localizo? ¿Cómo determino quiénes son? Enrique. La inflación ha bajado gracias a la contención de precios de la energía, no tanto de los alimentos que han subido. Bueno, el escenario no es el mismo de hace unos meses y tiene sentido pues que el gobierno quiera ahorrar, es decir, que las ayudas no sean indiscriminadas. La cuestión es si unos meses después la sociedad lo percibirá como una discriminación justa. Después de haberse argumentado en su momento de que no era, que incluso era difícil hacerlo y que por lo tanto era conveniente pues que la rebaja fuese para todo el mundo. Y antes del punto 25 quiero contaros una cosa más. En plena negociación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso va camino de asumir una de las principales exigencias de Vox, que me diréis, ¿cuál es? ¿Sanidad? ¿Educación? No, es proteger a través de la ley nada menos que la Cruz del Valle de los Caídos. Vox sostiene que la cruz está amenazada por la Ley de Memoria Democrática y vienen exigiéndole a Ayuso que proteja el complejo. Bueno, pues para atender esa exigencia y que Vox no haga grande el tema, el gobierno autonómico sostiene que la Ley de Patrimonio Cultural, que se empieza a tramitar mañana en la Asamblea Regional, incluye un artículo que, a juicio de la comunidad, podría garantizar que no se toque ni una sola piedra de la Cruz del Valle de los Caídos. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Se trata del artículo 73 de ese proyecto de ley que incluye como bien patrimonial a proteger la arquitectura religiosa y cita literalmente las cruces. Eso, creen fuentes de la presidencia regional, sería suficiente para blindar el Valle de Cuelgamuros frente a cualquier intervención en aplicación de la Ley de Memoria Democrática del Gobierno Central. En todo caso, se trata de una opinión del equipo de Ayuso que deja claro que la última palabra la tendrían los técnicos de patrimonio. En realidad, no se ha introducido ninguna novedad en el texto que mañana comienza a tramitarse en la Asamblea, sino que parece más un mensaje destinado a Vox, una interpretación para aplacar a los de Rocío Monasterio, que en las últimas semanas presionan a Ayuso con este asunto. El partido de ultraderecha exige que se declare el monumento franquista como bien de interés cultural, que es la máxima protección patrimonial de la comunidad. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El problema que tiene el Consejo General del Poder Judicial para declarar intolerables las manifestaciones de la ministra de Igualdad es que el órgano de gobierno de los jueces se encuentra él mismo en una posición
intolerable desde hace mucho tiempo, con todos sus miembros ocupando plazas en las que deberían haber cesado hace nada menos que 4 años. Es lo que tiene aceptar durante tanto tiempo situaciones que afectan a su prestigio, que después, cuando tienen que salir al paso de unas declaraciones que afectan a su independencia, se encuentran en muy mala posición para hacerlo. La renovación del Consejo ha sido y sigue siendo objeto de una politización tan burda que perjudica indirectamente la imagen de los jueces y, desde luego, muy directamente la de su órgano de gobierno. Dicho todo esto, los ministros son los menos indicados para poner en solfa la independencia de los jueces, por mucho que discrepen de su interpretación de la ley. Solo les queda esperar a que el Supremo estudie los recursos de casación que se presenten y proceda a unificar criterios. Se supone que ese es precisamente uno de los supuestos en los que el Supremo actúa, cuando se aprueba una nueva ley y no existe jurisprudencia. Claro que mientras tanto el Gobierno se tendrá que comer, sin volverse loco, aquellos casos en los que la interpretación más beneficiosa para un delincuente sexual le permita acortar la pena o incluso abandonar la cárcel. Es lo que tiene aprobar textos de leyes que permiten interpretaciones muy distintas al objetivo que se pretende. No queda más que esperar. Punto y 25. Y empezamos a cerrar. Vamos a tocar rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle principal. Vamos a tocar rock and roll a la plaza del pueblo. Vamos a tocar rock and roll a la plaza mayor. La gente alucinada espera que comience el show. El rock and roll en la Plaza del Pueblo de Tequila. Hemos tenido el lujazo de tener esta noche en Hora 25 a las 9:30 de la noche en nuestras entrevistas de las 9:30 a Tequila, al alma de Tequila, Ariel Roth y Alejo Stivel. Ha sido una delicia de conversación. Si se la han perdido, la pueden escuchar ya en cadenaser.com, en todos los agregadores de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, donde a ustedes les dé la gana, lo tienen ya allí. Tequila esta noche ha estado en Hora 25, muy muy recomendable. Nos han hablado de todo, de cómo fueron los orígenes del grupo, de cómo era su relación de entonces, cómo llevaron aquella fama cuando les arrastró incluso a ellos, de la gestión interna del grupo, de cómo se metieron en una ola ellos mismos, de las drogas, de cómo se hicieron adictos, de cómo salieron, de cómo la gestión de la pasta les generó unos primeros problemas. Claro, algunos eran autores de las canciones, otros no. Al principio repartían todo el dinero y después los autores, que básicamente eran Roth y Stivel, dijeron no, aquí nosotros cobramos por las canciones y el resto que cobre por la venta de discos, por las actuaciones y lo que sea, pero por las canciones cobramos nosotros. Bueno, os lo dicho, interesantísima la entrevista con Tequila esta noche, la tienen en todas partes ya. Manu Carreño, muy buenas noches de nuevo. Hola, Aimar, de nuevo. Tú eres muy de tequila, sí, ¿no? Sí, soy muy de tequila. Yo he saltado mucho con tequila. Sí. Incluso bebiendo algún tequilita. Ah, sí, ¿no? Sí, claro. También desde ese tequila. Es lo que tocaba, sí. Era más, ahora ya... Te estás quitando, ¿no? Te estás quitando. Estas horas menos. No, que estás de servicio. Venga, Manu, abrimos el ladrero. Hasta luego. Señores, Enrique Juliana, Elisa de la Nuez, Ángel Munarriz, un abrazo fuerte a los tres. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana, señores. Descansen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.